Muy bien, pues quería agradecer a Pura Marinetto su presentación, que en realidad enmarca muy bien el trabajo que queríamos desarrollar en la jornada, porque del comienzo del trabajo de Margaret, pues citando el patrimonio tan importante que tiene Hispanic Society en Estados Unidos y su historia sobre las artistas viajeras, enlaza muy bien, por ejemplo, con lo que comentaba una viajera también del siglo XIX, británica, Emmeline Stuart Wortley, que comentaba el preciosismo de los detalles que encontraba en la sala del alcaide de la Alhambra de la época y todos los objetos de cerámica, textiles, una cantidad de preciosismo que le fascinaba. Luego encontraban, por otra parte, todos los salones vacíos, y entonces ella hacía un poco una comparación en la soledad de esos lugares que habían encontrado tan bellos, pero que estuvieran vacíos, ¿no? Entonces todas esas piezas estaban ya conservadas en las salas del alcaide de la Alhambra, bueno, y en la cantidad de razones diplomáticas y comerciales que hicieron que estas piezas se movieran, no solo hacia el Andaluz, sino hacia afuera. Bien, pues quiero yo complementar el trabajo de Pura y el trabajo de Margaret con una intervención que quiere un poco subrayar el proyecto que tenemos entre manos, todos mis compañeros, mis compañeras que están aquí hoy, y es la construcción de la exposición que será, como hemos comentado, para el año 26, que no 25. Me parece este grabado de un pintor alemán de principios del siglo XIX, Wilhelm Geil, que llegó a Andalucía y le fascinó todo ese carga oriental que tenía el sur de la península. Aquí he querido más o menos utilizar este edificio entre lo que es común hoy en día entre investigadores y entre profesores universitarios de trabajo cooperativo o colaborativo. Y me gustaría pues hacer como los pilares de esta presentación van a ser un poco cómo ir proyectando la exposición que tenemos entre manos. Me gustaría comentar brevemente esta mañana sobre la organización, los contenidos, la contribución que va a suponer, esperemos, nuestra exposición que se celebrará aquí en la Alhambra, cuáles van a ser los elementos expositivos prestados no solo de la Alhambra, sino de algunas otras entidades prestatarias de aquí, de Andalucía, de España y de fuera de España. También, bueno, el comité científico y la suerte que tengo de compartir ese comité con compañeras y compañeros no solo de aquí de España, sino de otras instituciones extranjeras. El plan de trabajo que tenemos que tener, así que vamos a tener deberes también en los próximos meses, años. De igual manera, pues la base de las exposiciones es siempre un catálogo y en este caso esperemos tener 2 tomos de catálogo. Y bueno, luego pues tendríamos que hablar, por supuesto, esto ya será en más detalle un poco más adelante, mañana tenemos nuestra reunión sobre la exposición, hablaremos sobre entidades colaboradores y también sobre patrocinadores, que son imprescindibles para cualquier exposición. Pues vamos a empezar por el comienzo y yo utilizo la imagen artística un poco de atrezzo porque no sé mucho de ella, pero más o menos como hilo narrativo. Me gustaría comentar un poco sobre los contenidos de la exposición, que evidentemente, tenemos que ir avanzando e ir viendo, bueno, cómo esas viajeras o artistas que venían de Austria, de Alemania, de Francia, de Canadá o de Irlanda o Estados Unidos iban dotando de una especie tenemos que hilar una serie de historias que contemos para ver cómo se diferenciaban esa visión femenina de lo que venimos escuchando de Washington Irving, de George Borrow o de Richard Ford durante tantas décadas.
En realidad se trata de dos vivencias complementarias, unas que llevaban una narrativa que iba hilando más o menos las visitas que ellas realizaban a la Alhambra y lo más importante que muchas veces encontramos en este caso en las viajeras y lo que seguramente comentará en más detalle mi compañera María Losada Fren, eran las emociones. Ella, cómo no solamente describían capiteles, cerámicas y planos urbanísticos, sino cómo impactaba eso a los ojos de las viajeras extranjeras. Entonces, estos textos son muy abundantes en los detalles de las emociones. Y evidentemente en el caso de las mujeres artistas, pues de igual manera como a través de las acuarelas, las litografías, los grabados o los óleos se producen una especie de encuentros o presentaciones muy concretas de aquellos aspectos que estas viajeras querían destacar y que a veces son comunes y a veces son diferentes a los que relataban o retrataban los viajeros varones. Aquí tenemos algunas de ellas, bueno, son en realidad autoras de diversas épocas, de diversos países, pero que si en algo tienen en común, como decía, bueno, es un poco la visión de unos países que en cierta manera sí que habían entrado en el caso del 19 en el entorno de la modernidad, de la revolución industrial o de los avances de cierta tecnología y llegaban aquí al sur de España, llegaban a Granada y se encontraban con una Alhambra que en cierta manera les producía una sensación de admiración, ¿no? Una fascinación provocada por el hecho de que, bueno, las catedrales góticas que podrían ver en el norte de Francia, en Italia o en los Países Bajos, pues desentonaba mucho con lo que empezaban a encontrar en el sur. ¿De dónde venían estas viajeras? Bueno, los orígenes, como decía, eran muy diversos. Eran en principio, pues llegaron sobre todo a final del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX por diversas causas militares, comerciales o diplomáticas y acompañando a sus esposos que en algunos momentos eran pues los embajadores o los cónsules de todos estos países que estoy nombrando o simplemente que eran viajeras con la suerte de ser de la clase adinerada y de poder dedicar, como veíamos antes, pues no solamente de un viaje de low cost de 4 días y medio a una capital europea, sino bueno, alojarse en Sevilla y estar con clases de español aprendiendo el idioma, estar traduciendo a los literatos clásicos españoles, luego viajar a Granada y bueno, pues dedicarse a aprender guitarra española también de algunos de los músicos locales o de como decía, empaparse de la cultura local. En esta exposición, evidentemente, tenemos que ver un poco cuáles eran los recorridos y cómo descubrían Granada. Aquí tengo a Catherine Lee Bates, que es una de mis viajeras, haciendo su recorrido. ¿Por dónde entraban? Pues ella vino a través del País Vasco, le encantó Madrid, pero Toledo fue 2 veces, luego recorrió Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, terminó en el país, en Galicia, pasó por el País Vasco, y no completó su viaje a Valencia porque, bueno, pues su compañera en Wesley College, allí en Estados Unidos, pues tuvo noticias por carta de que estaba enferma y tuvo que volver de su breve viaje de 1 año y medio, se convirtió en un viaje de 1 año nada más. Hablaremos en la exposición, evidentemente, de cómo era el proceso del viaje, cómo estas viajeras tenían una cantidad de necesidades que se veían cubiertas en muchas ocasiones pues por la improvisación o la posibilidad de acudir a la ayuda local. Y uno de los sustantivos que más subrayan esta viajera es lo de la hospitalidad que encontraban en el sur. En fin, habría necesidades que ni siquiera con cheques de viaje que estaban autentificados por las firmas que traían de los bancos de Inglaterra, de Canadá o de Francia, pero en fin, todas esas necesidades de viaje y esos detalles
seguro que hablarán en más detalle que yo, Francisco Sánchez Montes y también Rocío Plaza, que hablarán esta tarde y mañana. ¿Qué más detalles la exposición? Como decía, bueno, pues cómo era un viaje, en qué consistían los viajes, cómo se resolvían los múltiples problemas de llevar faldas largas, tules, lazos, cintas, volantes, cancanes, miriñaques, guantes largos, polisones, borlos, drapeados, fruncidos y tableados. Así que no se podía ir, las mujeres no iban en pantalón corto ni en chanclas. Entonces todos esos detalles pues serán muy curiosos de presentar a un público que está acostumbrado a otras comodidades y reconocer el mérito de estas damas que se dedicaban en cuerpo y alma pues a retratar, ya sea en textos o en imágenes, lo que encontraban. Vamos a hablar, por supuesto, en la exposición de los personajes. ¿Quién habitaba en la Alhambra? ¿Cómo que ese recinto, que ahora es monumental, estaba vivido? ¿Dónde comían? ¿Cómo se calentaban las habitaciones en las que habitaban? Bueno, pues es un entorno que algo que subraya muchas de estas viajeras, que era algo vivido. Veían como un cuento de ensueño y, sin embargo, había mucha gente habitando. Y, por supuesto, los personajes, quién eran los alcaides de la época, cuál era su labor en la restauración y la toma de conciencia a través de la valorización de todas estas viajeras y viajeros y de la conciencia de los propios moradores y las autoridades de la época de España, y cómo eso tuvo en cuenta y se transformó en un espacio vivido a un espacio monumental. Vamos a tener, por supuesto, una sección dedicada al patrimonio y vamos a ver cómo a través de la frecuencia de los adjetivos en esos textos y dependiendo de en qué entornos o de qué elementos se está hablando, pues cuál era su elemento de cómo se medían las emociones. Por ejemplo, uno de los puntos que yo he visto en común a todas las viajeras, no importa de nacionalidades que venían, aunque tengo que comprobar a una de las alemanas que me quedan por ver en traducción al castellano o al inglés, es ver si coinciden en esa fascinación, ¿no?, que es muy común entre las viajeras que sí tengo familiaridad en la lengua inglesa. Evidentemente también habrá que hablar de cómo integraban su viaje y querían alojarse aquí en el recinto monumental de la Alhambra, bueno, y cómo era la ciudad de Granada pues a final del XVIII, durante el siglo XIX y hasta los primeros años del siglo XX, que es el periodo histórico que queremos cubrir en esta exposición. Como podremos imaginar y habíamos comentado anteriormente, pues aquí tenemos el típico dibujo coloreado, que eran los favoritos de la época, mandarse postales en vez de las fotos de WhatsApp, pues una costumbre muy bonita que ya creo que estamos desgraciadamente perdiendo todo, de llevarse un recuerdo material, algo tocable o tangible de los lugares, y bueno, pues que se puso muy de moda en todos estos fotógrafos, seguro que conocen mejor Gareth McQuaid que yo, y bueno, pues llevar a casa a través de un libro, y los que no se podían permitir un libro, pues una serie de postales que intentaran reflejar lo que allí se había vivido durante esos días o meses. El orientalismo es un lugar común de unas culturas que, como decía, no estaban acostumbradas a ver este exotismo, sino en el caso de Imperio Británico, pues los viajeros de aquel siglo XIX tenían que ir hasta la India o hasta el lejano Oriente o a la China para ver unas arquitecturas tan exóticas y tan diferentes, o los países árabes, y pues como yo comento en algunos de mis trabajos, pues es que a Andalucía se le resolvía el problema porque Andalucía era un oriente dentro de Occidente. Andalucía no está en el oriente sino en Occidente, pero en el horizonte de expectativas de los lectores que esperaban leer todos estos textos, pues ellos querían una historia de cuentos de hadas de Oriente, y el viaje aquí era mucho más barato, rápido y posible que irse a la India o a Pakistán, a otros imperios que tenían estas naciones europeas.
También es necesario hablar un poco de esta metonimia que se produce de cara al exterior, sobre todo para las culturas de habla inglesa, y yo creo que también en francesa, italiana o alemana, que Andalucía metonímicamente es España y España es Andalucía, ¿no? Aunque tengo compañeros de Alicante, de Valencia, de Madrid o del norte de España, pero es cierto que muchas veces lo que esperaban los lectores de esos países era más lo que ya habían conocido, entonces más que conocer el resto de España, ellos querían reconocer lo que ya conocían, que era pues, el exotismo del sur de Andalucía, y eso era muy vendible. Siempre comento que este tipo de obras en el siglo XIX, por ejemplo, eran los libros de los top sellers, los best sellers, los grandes ventas de la época. También me gusta comentar lo que realmente hacen estas viajeras es estar un poco andando entre la historia y el romance, y seguro que tenemos que dedicar un capítulo a eso y ver cómo en textos de diferentes décadas de estos más de un siglo y medio se va viendo la realidad que ellas van retratando y cómo es comparable a los hechos, lugares, caminos, o arte que van presentando en sus textos, y cómo hay una lectura romantizada o construida, imaginada o simplemente un poco soñada. Así que esa doble realidad también tenemos que verla en la exposición. De igual manera que hay un salto entre siempre lo que esperan estas viajeras al encuentro con el sur, con la Alhambra o con Granada, y cómo la modernidad que a lo largo ya del siglo XIX iban encontrando en otras ciudades como Málaga o ciudades cercanas, otras ciudades españolas, pues casi a veces le molestaba. Cuando era algo muy moderno o muy sofisticado, o una locomotora de vapor, o cualquier otro avance tecnológico, o restos, o unos trazos de la revolución industrial que ya entraba también en España, pues ellas decían que eso ya no era España, o que no era Granada, o no era auténtico, sino que querían encontrar esa especie de tradición imperdonable en todos sus escritos. Un aspecto que, en cuanto a los contenidos, que también me gustaría destacar es la fascinación que tienen todas estas mujeres por los jardines, la manera en que retratan las diferentes especies. A veces se dedican a coleccionar las hojas diferentes que encuentran en la vegetación de aquí comparada con los países de los que procedían. Así que en muchas ocasiones son un poco como mujeres botánicas, encantadas de hacer un poco también otras de cartografía. Le encanta dibujar los mapas, los planos de los lugares, los planos de la Alhambra. Esa negociación que hay en muchas de estas viajeras entre el entorno decorado y el entorno natural, es decir, cómo los jardines para la cultura árabe y la cultura andalusí tiene mucho que ver con la sostenibilidad, es decir, meter el exterior, la naturaleza, en sus propios palacios. Así que ese es un aspecto que es muy contemporáneo y que casi todos nuestros alumnos y los jóvenes tienen a bien estudiar o tener en cuenta, así que de igual manera será buena idea ponerlo en valor en nuestra exposición. Eso de viajeras románticas, bueno, pues si alguien está estudiando la literatura en el sentido muy estricto, veremos que tiene más que ver con un periodo muy concreto de la historia de la literatura, pero bueno, en realidad son viajeras románticas las del siglo XX como a mejor las del siglo XVIII, no tanto porque pertenezcan por derecho a ese trozo de la literatura universal que se denomina clásicamente romántica, sino simplemente porque son herederas de una especie de revolución de las lenguas en romances que ya se empiezan a practicar en toda Europa y de la que participan, como digo, también muchas mujeres y se dedican a escribir en esa lengua. Y el romanticismo también tiene el doble componente de los sentimientos y las emociones. Entonces, cronológicamente, como decía, aunque no pertenezcan a ese periodo literario, pero un poco la Alhambra romantizada, no tanto romántica, sino romantizada, herederas de las revoluciones liberales de, bueno, pues de la modernidad europea.
Los elementos expositivos, bueno, pues serán muy diversos y dependerán mucho de, bueno, aquí tenemos la enorme y maravillosa colección que tienen aquí en el Museo de la Alhambra y, por supuesto, también en sus impresionantes almacenes, así que seguramente tenemos la suerte de poner y dar a conocer a todos los visitantes, que en este caso hay una suerte enorme en la Alhambra, porque tienen visitantes de los 5 continentes y evidentemente en el museo y todos los almacenes tienen una cantidad de piezas imprescindibles porque eran los que veían con mayor, espero que esto no se apague. Vale. Como decía, pues tener en cuenta todas esas piezas que con detalle describen muchas de estas viajeras. Tendremos piezas de azulejería, de yesería, esperemos, evidentemente también muchos de los textos, porque vamos a tener de igual manera la contribución de, bueno, cuál era la importancia de los textos y de las obras que se conservan aquí en la Biblioteca General de Andalucía por parte de Jesús Jiménez, que encargado de la Biblioteca General de Andalucía va a tener una relevancia importante todos estos textos. ¿Se apagó? Va bien. Ah, fenómeno. Gracias. ¿Qué más piezas tendrá la exposición? Bueno, pues todo aquello que nos pueda intentar entender cómo eran los viajes, como decía, en aquella época. Seguramente vamos a tener la utilería de viajes, de los baúles, las valijas, los vestidos, los tipos de zapatos, bueno, y toda la cantidad de parafernalia que tenían que llevar los viajeros a falta de máquinas de refrescos y de comida y de cualquier otro tipo de comodidades, así que bueno, será bonito presentar a todo el mundo cómo viajaban en estos siglos estas mujeres. Evidentemente también tenemos todas las piezas importantes. Me llamó mucho la atención cuando me presentó a Florence Robinson, Margaret, y ella tiene, bueno, pues solo puse una obra, pero hay cantidad de piezas imprescindibles en todos los museos de Bellas Artes de Andalucía y de otros de España y, por supuesto, en algunas otras colecciones del extranjero que permiten un poco ver cuál es la perspectiva, desde dónde se mira y cómo se mira estos monumentos, a diferencia de cómo miran los caballeros. Las legiones de viajeras que venían, pues eran poco reconocidas, desgraciadamente, pero eran muy numerosas. Como yo comentaba anteriormente, una empieza descubriendo 1, 2, 3, 5 y van aumentando poco a poco, porque no eran pocas las mujeres que se dedicaban, bueno, pues a sus aficiones. ¿Qué aportación puede tener? Bueno, pues buscando documentación sobre la Alhambra, imágenes para hacer esto un poco más ameno, nunca se me había ocurrido mirar a la Alhambra desde ahí arriba, ¿no? Entonces, ahora que tenemos drones, pues bueno, mirar a la Alhambra desde una perspectiva original, diferente y novedosa. Aquí uno se da cuenta de ciertos detalles, pues de igual manera intentaremos que a través de los textos y los retratos de las viajeras podamos ofrecer una vista de pájaro, una vista general y cómo abrazaban, disfrutaban o se ilusionaban con el monumento nazarí. En cierta manera, estas visiones no dejan de ser algo alternativo, no dejan de ser algo original, porque en muchas ocasiones se fijan en cosas que los viajeros pues dejaban de lado. Muchos de los viajeros se dedicaban a saludar al señor alcalde de la ciudad de Granada o estaban con el gobernador civil de la provincia, estaban en muchas ocasiones, bueno, pues ocupados en otras tareas. Y como decía, muchas de las mujeres se quedaban en el entorno de lo doméstico, del brasero, de las casas, comentaban con las amas, con las señoras que estaban atendiendo las hospederías y en muchas ocasiones dan una versión intrahistórica, por utilizar el término de Unamuno, que nos habla de cómo se comían, cómo se vestían, cómo eran las relaciones entre madres e hijas, qué tipo de estudios se desarrollaban en las escuelas de la época, los planes docentes de las universidades que también visitaban. En fin, una versión más que pintoresca y mucho más anti-estereotípica, por utilizar alguna palabra, de la que podamos encontrar entre los varones.
Las vocaciones de esta, yo empecé escribiendo algunos artículos y los titulaba de que estas mujeres tenían vocaciones frustradas, pero luego después de 20 años me pregunto si realmente eran frustradas, porque llegaron a escribir lo que ellas querían. Y aunque en sus libros, algunos de ellos pone for private circulation only en inglés, para circulación privada solamente, y hicieran una tirada de 50 ejemplares para familiares o amigos, pero bueno, pues ahí queda su obra, y como hoy en día afortunadamente están disponibles a través de las publicaciones de muchas de las personas que están aquí en esta sala hoy en día, y disponibles sus textos originales a través de la maravilla que es Internet, pues bueno, pues esas vocaciones después de 150 años o de 85 parece que sí van a llegar a transmitir el mensaje que tenían en mente. El comité científico, bueno, pues están ahí en el programa que hemos diseñado, están todas las compañeras y compañeros, y de igual manera, bueno, pues en cualquier otra de las actividades que vamos realizando se irán incorporando más para tener una exposición que intente abarcar el máximo número de autoras y el máximo número de textos. Para lo cual tendremos evidentemente los deberes son los catálogos que tenemos que realizar. Imagino que irán con dos ejes, vertical y horizontal. Uno tendremos que producir cómo por nacionalidades o por autoras retrataban los diferentes contenidos que hemos ido reseñando, y otro que monte temáticamente o que cruce temáticamente y una pues las alemanas con las irlandesas o las canadienses con las francesas de manera horizontal. En fin, esto ya hablaremos en más detalle durante estos 2 días de la jornada. El plan de trabajo, bueno, pues tenemos 2 años aquí, nos iremos organizando poco a poco. De igual manera necesitaremos tener apoyo, pero bueno, ya estamos en contacto con instituciones como el que nos apoya hoy en día, el Centro de Estudios Andaluces, que gracias a su director, Tristán Pertiñe, al que agradezco enormemente el haber dado la posibilidad de estar hoy aquí a tantas personas y estudiosas de este tema. Y también otras instituciones como el Patronato de la Alhambra, que nos apoya en este sentido, el Instituto Cervantes de igual manera para la creación de los contenidos en digital, en fin, una serie de instituciones que iremos viendo poco a poco cómo pues esas sinergias de energía pueden ser productivas y en el periodo establecido pues sacar los contenidos que tenemos en mente. Los patronatos, los patrocinadores evidentemente son los que aportan los fondos, y tendremos que estar en contacto con una serie de personas que ya comentaremos en detalle para poder cubrir la cantidad de frentes, ¿no?, que supone una exposición de este calado en cuestiones de transporte, de seguro y de musealización. Quiero terminar esta intervención mía, como comentaba anteriormente, con esta cita que me encontré el viernes, que ya conocía, pero esta cita de Federico que dice Granada, hablando de la ciudad de Granada, que era como un paraíso cerrado para muchos y jardines abiertos para pocos. El texto de Pedro Soto de Rojas, que es de la mitad del 17, y el texto de Federico, que es de hace 100 años, es del año 26. Como decía, la intención de esta exposición es dar un poco la vuelta a esa afirmación y hacer que la Alhambra o que Granada sea un paraíso abierto para muchos. Y ya termino esta cita de Emmeline Stuart Wortley, de mitad del siglo XIX, que comentaba anteriormente sobre esta autora. Bueno, pues decía que Granada, a la que se ama antes de verla, y cuando se la ve, se la ama aún más. Pues nada más, muchas gracias, y ahora tendremos un tiempo para preguntas y comentarios. Pues bien, adelante, si hay cualquier comentario, pregunta o consulta. Yo creo que tenemos unos minutillos antes de hacer un descanso y luego volver ya a la mesa redonda. A ver, a Cristina, adelante. Bueno, primero, enhorabuena a los FEAS. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena, de nuevo.
Y quería preguntar, primero Margaret, seguramente lo has comentado, pero yo no lo he escuchado, ¿cómo llegó la colección de Robinson a la Hispanic? Si fue Huntington quien la adquirió, si se adquirió después, y qué relación tenía ella con la ¿Me oiga? Sí. Sí. Hubo una exposición en una galería en Nueva York en 1916 y Huntington vio las piezas en esta exposición y compró todo. Todo que estuvo expuesto de España compró Huntington. Y así, eso es algo muy típico de Huntington cuando él vio algo, puede ser con un merchante o una subasta que vio algo importante, había comprado todo lo que hubo. Tengo una pregunta para Alberto también. Por ejemplo, supongo que ya se planteará más en el futuro cuando hablemos todos, pero me interesa, has hablado de lo que se llevaban, de los objetos materiales que se llevaban los viajeros y viajeras en este caso, pero también sería cuestión de plantearse quizá lo que dejaron en el país, que si hubo algún resto, no sé, en la cuestión de los escritos, ¿no? Pero cuestión de arte hay poquísimas obras realizadas en España que han quedado aquí. Una de ellas está aquí, pero hay muy poca obra. Pues de obra artística yo que sabéis vosotras más, pero poca, pues yo creo que volvió todo a los países de origen, ¿no? Museo del legado Ángel Barrios sí nos da hueco de eso, nos hace eco, porque justamente la colección son estos artistas que vienen a Granada, participan de las tertulias que se están realizando en el Polinario y dejan parte de su obra, de lo que han visto en la Alhambra, de regalos, de objetos, y la colección pictórica es fundamentalmente esa, y gran parte de ellas son artistas no españoles, fuera de España. Entonces, justamente eso es lo que la colección Ángel Barrios deja muestra de estos viajeros que vienen a Granada, y muchos son dibujos del Patio de los Leones o Patio de Comares, o sea, realmente de Granada. Eso es muy interesante. En algún sitio, no recuerdo dónde, alguien que visitó la taberna contaba que había subido al piso de arriba y había visto todas estas pinturas de artistas que le habían regalado que es lo que la familia nos dio a nosotros, nos dejó como legado a la Alhambra. Una cosa que quería decir, que también de esa pregunta, es que Huntington, después de comprar la colección, la biblioteca del Marqués Celeste de los Caballeros, el final del siglo XIX, hubo mucho crítico de esta compra. Entonces, en ese momento, Huntington decidió que no iba a comprar, bueno, fue más pinturas, pero no quería robar los tesoros de España a los Estados Unidos. Sí hubo excepciones. Por ejemplo, había atraído muchas de las piezas arqueológicas de Itálica y otros lugares, también una carpeta que había comprado por Madrazo de Murcia, que era de María de Castillo. Entonces hubo excepciones, pero de la mayoría de las piezas que los que yo había enseñado ya habían fuera de España en el momento que cuando Huntington los compró. Entonces es curioso porque también es la manera en que la gente hace colección, ¿no? Porque nosotros nos da mucha emoción cuando estamos viajando, vemos piezas que queremos tomar una pieza para llevar como un recuerdo, ¿no? Y también para enseñar. En los Estados Unidos hay mucha gente que compra para enseñar a sus amigos, mira esos lugares que he conocido.
Pero para Huntington era una cosa más académico, ¿no? Como hizo la colección. Otra pregunta. Yo creo que te oímos sin micro. Adelante. Con esta exposición y con esta jornada. Yo me llamo Juana Viedma, soy historiadora del arte y trabajo en la Alhambra, divulgo la Alhambra y la figura de las mujeres es muy importante y tenemos que darle el protagonismo que merecen. Pero al hilo de lo que ha dicho usted, Alberto, y lo que ha estado explicando Pura y Margaret, hay algo que a mí me preocupa y a la vez me interesa. Cuando ha dicho sobre que los postales eran algo tocable y tangible, también tendríamos que tener un capítulo a el expolio, el robo, lo que suponía que se comerciaba no con un comercio legal, sino con un comercio ilegal de esas mujeres o esas personas que venían aquí precisamente para llevarse algo, expoliarlo. Y bueno, pues esos negocios que paralelamente en Nueva York y en París se hacían con todo ese trapicheo que existía y todo lo que ha desaparecido de la Alhambra y que tenemos en otros mercados y que fue fruto de no esa idea tan bucólica, sino esa idea de un interés pues para robarlo y para poder después venderlo. Nada más, muchas gracias. Interesante. Bueno, sí, todas estas prácticas fueron producto del comercio, de la diplomacia, de la política de la época, ¿no? Así que, bueno, como ha comentado Pura, han sido 1000 años, ¿no? de idas y venidas de esas piezas, ¿verdad? No solo de lo que se producía o producían esas mujeres, pero como tú apuntabas bien, ¿no? del resultado, ¿no? De la mala interpretación. De igual manera, por ejemplo, es curioso que en la pila de la Patio de los Leones, en la pila, en la fuente, hubo un vejero romántico que dejó su impronta, su memoria allí, ¿no? Pero en fin, siempre ha habido personajes más amables con el patrimonio y otros menos, ¿verdad? Bien, yo creo que una pregunta más y tenemos el descanso si queréis, o terminamos aquí. ¿Terminamos aquí? Bueno, pues gracias. Y como vamos un poquito tarde, ¿qué os parece si retornamos a las 12:40? A las 12:40 por si alguien descansara un café y a las 12:40 seguimos con la mesa redonda. Gracias.